¿Saben qué me pasó esta semana? Que día miércoles, jueves, dije, por fin, un día que el jueves tengo la prédica terminada. Siempre ando el sábado a las corridas, último momento. Hacía ya varios meses que no me pasaba esto de tener la lista ya y digo, bueno, ya está, ya la tengo terminada, la tenía toda ahí armadita, todo. Hasta que me di cuenta que era Navidad. Tuve que cambiar el sermón. Así que vuelta a nuevamente a leer y a escribir de vuelta. Bueno, pero pensaba en estas cosas de las fiestas, ¿no? Estas cosas de este tiempo. Carlos decía, este es un problema que que la gente toma un poquito de más. Que la gente toma un poco de más. Las familias que no se ven nunca, se ven, por lo tanto se pelean. Claro, se juntan porque pensaban que se llevaban bien, pero el problema era que se llevaban bien porque no se veían. Entonces cuando se ven, y en definitiva, bueno, gracias por el alcohol, ¿no? Porque después de las 12 de la noche, después que se tomaron el vermú, el vino en la comida, ya brindaron, después ya no importa con quién brindás, si estás peleado, andás abrazado. Sin embargo, las fiestas, este tema de juntarnos y todo, habla mucho Eclesiastés, que es el próximo libro sobre el cual voy a predicar, es Eclesiastés. Vamos a ver qué tanto predicamos de Eclesiastés. Vamos a predicar sobre Eclesiastés. Quería ir un poquito al Antiguo Testamento, ya después de haber visto las bienaventuranzas, de haber visto el Sermón del Monte, después de ver Romanos, bueno, vamos a un poquito al Antiguo Testamento para ir variando. Pero el libro de Eclesiastés, por ejemplo, es un libro donde habla mucho de que la alegría, que la felicidad está en las celebraciones, en las comidas, en las bebidas, en lo que significa eso, lo que representa eso, ¿no? La mesa, sobre todo para nosotros argentinos, la mayoría de nosotros todos hijos, nietos de inmigrantes, ¿no es cierto? La mesa de mi abuelo, la de los Tanos, era larguísima y era todos los viernes era comer pizza, los sábados, no me acuerdo, también creo que era pizza, y el domingo el asado, los ravioles, ¿no? Había que juntarse viernes, sábado y domingo. Mi vieja estaba repodrida con todo eso, decía, estos viejos quieren que nos juntemos todos los días, usted se piensa que no tiene familia, viste esas cosas que... Pero porque era la nuera ella, por eso. No, a mí que era uno de los nietos estaba chocho, yo me veía con todos mis primos, tuve una infancia rodeado de primos, todos juntos, y la verdad que la pasábamos bomba. Pero para nosotros, nos juntamos, venís a casa, ninguno viene a casa a charlar. Venite a tomar unos mates, mínimo, venite a tomar unos mates, y los mates, tomarse unos mates significa factura, significa alguna galletita, algo. Y ya después de tomar mate, te hace la hora de la comida. ¿Se quedan? Vamos a hacer unas pizzas, ¿no es cierto? Es así la cosa. Todo gira alrededor de la comida, ¿no? Y de la alimentación. Y las fiestas son eso, giran también alrededor de esas cosas. Tal vez demasiado, ¿no? Porque uno ve que los aguinaldos vuelan ahí en la comida, ¿no? Y digo, es un día más, podemos ser un poquito más frugales, si la cosa es juntarnos, ¿no? Después los chicos, por lo general, por lo menos lo que era acá en el pueblo no, pero allá cuando vivía en Villa Celina, allá después se juntaban todos en la plaza y llevaban bebidas, y entonces se agarraban unos balurdos marca Acme. Pero lo que ha perdido todo esto es la centralidad de la Navidad. Por lo general todos dicen, no, yo la verdad que Navidad no celebro, yo celebro Año Nuevo. Vale decir, la iglesia también ha aportado su granito de arena, sobre todo la iglesia evangélica, ¿no? Ay, no, la Navidad de fiesta de demonios, porque ninguno sabe exactamente qué fue lo que pasó para que el 25 de diciembre sea considerado, ninguno tiene ni idea, ni siquiera lo que es el solsticio
de verano, no tienen la más pálida idea, pero no importa, lo dicen igual porque queda bien, queda más espiritual, ¿no? El separarse del mundo, el separarse tanto del mundo, ¿viste? De no celebrar nada, parece bomba. Pero uno ve iglesias decoradas con arbolito de Navidad, con Papá Noel, todo, y digo, la imagen principal de la Navidad es el pesebre. Es eso, el mensaje de la Navidad es el pesebre, y todo gira alrededor de una sola cosa. Gira alrededor de un bebé, ¿no es cierto? Y gira alrededor del bebé, y fíjense las características alrededor del bebé. Estaba, por ejemplo, Herodes, el emperador de Roma, habían venido los emperadores de el lejano oriente. No estaba la gente importante ahí alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor de Jesús? Los pobres. Aquellos que no recibían regalo de ningún tipo. Porque fíjense que alrededor del árbol de Navidad está lleno de regalos, pero falta el regalo principal, falta el regalo de Dios, falta el don de Dios, que es Jesús. Y ustedes saben que los días miércoles nosotros estamos tras las huellas, tras la búsqueda ahí del Jesús histórico. No nos fijábamos tanto en Jesús es Dios y todas esas cosas, sino, bueno, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Qué cosas pensaba? ¿Qué le pasaban? ¿Quiénes habían influido en la vida de Jesús? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué hacía lo que hacía? Entonces tratamos de poder de esa manera comprender mucho mejor los evangelios, de entender por qué Jesús decía lo que decía. Y es que en todos los aspectos de la Biblia hay dos tipos de verdades. Hay verdades históricas y hay verdades teológicas. Yo no puedo dividir ninguna de las dos porque soy las dos cosas. Soy pastor y soy teólogo, entonces tengo que moverme ahí entre las dos cosas. Y digo, una cosa no quita la otra, porque tú dices, no, la teología dejala para los seminarios o dejala para cierta gente que le gusta andar pensando de más. Y hablamos de hechos históricos. ¿Cuál es el hecho histórico? Que en Belén de Judea nació un niño que se llamaba Jesús. María y José eran sus padres. Ese es el hecho histórico. Ahora, cuando yo digo que en Belén de Judea el Dios del Antiguo Testamento se encarnó, es un hecho teológico. Y ahí es donde empieza a ganar fuerza. Porque chicos nacen todos los días. Y en esa época deberían nacer más. Imagínense, no había planificación familiar, no había DIU, no había nada de eso, ¿no? Era los que vengan. Y pensando en esto, escuchaba los pasajes que leyeron al principio, las canciones, las cosas que dicen, ¿no? Hablaban del Santo Mesías, del Verbo encarnado. Y uno tiene la tentación de hablar de los pastorcitos que fueron y del ángel que les dijo, no temáis, qué sé yo, hablar sobre la anunciación, hablar sobre ese tipo de acontecimientos. Pero yo dije, no, como a mí me gusta siempre ser distinto, vamos a ir a otro lugar de la Biblia que no habla de eso, pero que sí habla de eso. Abran su Biblia, por favor, en la primera epístola de Juan. Capítulo 1, vamos a ver del verso 1 al verso 4. Dice así el apóstol Juan: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. No parece un texto para Navidad. Por lo general uno puede decir, bueno, leeríamos Isaías, capítulo 9, verso 6, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y hablar sobre todas esas cosas. Pero hay un hecho que no puede pasarse por alto, y es el testimonio de aquellos que nos cuentan la historia. Juan y los apóstoles y todos los escritores de la Biblia nos cuentan historias, y nos cuentan historias que vivieron y que los marcaron, y que ellos dicen, a ustedes también los debe marcar. No debe pasarse como algo terminado, como algo más o menos. Debe ser algo que sea un mazazo en la cabeza de cada uno que lo vea. Porque dentro de todas las cosas que significa la Navidad, ¿no? La Navidad, bueno, Navidad, natividad, nacimiento, encarnación, todas esas cosas. La Navidad significa que la salvación es por gracia. Una de las cosas que significa. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, no de la carta de Juan, sino del Evangelio de Juan, a Jesús Juan lo llama el verbo, la acción de Dios. El verbo es la palabra logos, era algo muy, muy marcado, era como la forma en la cual Dios se mueve, la causa por la cual Dios hace todas las cosas y por medio de la cual hace todas las cosas. Dios, los dioses, eso que está más allá incluso hasta de los dioses del Olimpo, para los griegos, ¿no es cierto? El logos es una idea, es todo lo que le da vida al mundo, lo que le da vida a la tierra, lo que le da vida a los hombres, eso es el logos. Y Juan toma esa palabra y dice, aquel logos, ese que existe desde el principio de los tiempos, por el cual Dios hizo todo lo que existe, se hizo hombre, se encarnó, habitó entre nosotros y lo vimos, lo pudimos tocar. No era un fantasma, no era algo que a nosotros se nos ocurrió. Nosotros lo vimos, lo tocamos, estuvimos con Él, comimos con Él. Y es muy interesante de una de las cosas que dice acá, si uno ve desde el versículo 1 hasta el versículo 3, es como si fuera una declaración testimonial. Como si alguien estuviera frente a un jurado, frente a un juez, así, y está contando, todo lo que yo voy a contar, esto es verdad. Ese es el estilo que toma Juan. Juan dice, miren, todo esto que nosotros vivimos, nosotros damos testimonio, nosotros testimoniamos sobre esto, nosotros le contamos, pero lo estamos jurando, lo estamos avalando. Avalamos que todas estas cosas son verdad. Y lo avalamos con nuestra vida. A nosotros no nos contaron, yo no estoy contando lo que me contaron, sino que nosotros lo vivimos estas cosas. Porque había un problema en la época de Juan, y había un problema en la época de la iglesia primitiva. Nosotros vemos la iglesia primitiva y pensamos que las cosas se dieron espontáneamente, o que todo... No, fueron luchas, La iglesia no se formó de un día para otro. Jesús no ha dejado una iglesia formada. Jesús dijo, bueno, vayan, enséñenle todas las cosas que les he enseñado y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, etc. Bueno, está bien, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos esto? Porque está todo muy lindo lo que vos me estás contando, Jesús, pero vos te vas, yo te saludo, te vas en la nube y yo no sé qué tengo que hacer con este mensaje. Porque vos me dijiste que me quede hasta acá. ¿Esperando qué? Bueno, me tengo que quedar esperando, me quedo mirando el cielo. Bárbaro. Me quedo mirando el cielo, nos quedamos mirando el cielo. ¿Cuánto tiempo habrán quedado mirando el cielo? Un rato largo, un par de horas. Hasta que apareció un ángel y le dijo, varones Galileos, dejen de mirar ya. Así como una vez vino, va a venir otra vez. Pero bueno, vayan ahora y hagan lo que les dijo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y empezaron a pasar cosas. Dijeron, bueno, qué sé yo, vamos a sanar a alguien. Ya que Jesús lo hacía,
Y nosotros lo hicimos también, porque Él nos había dado potestad para hacerlo, y fuimos por un montón de pueblos, y sanamos un montón de gente, y echamos fuera demonios. Bueno, vamos a hacer eso. E hicieron eso. Pero la gente se empezó a decir, bueno, está bárbaro lo que ustedes hacen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, reunámonos, partamos el pan. Dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Bueno, que yo vamos a comer pan y vamos a tomar vino. Y hagámoslo en memoria de Él. Bueno, pero ¿cómo se hace esto? Es al final de la cena, es por copa, nos juntamos en las casas, en la puerta del templo. ¿Qué hacemos? O sea, uno da todo por sentado, uno da por sentada la iglesia. Pero se olvida que todo esto tuvo una formación, que todo esto tuvo todo un proceso. Y que la gente, uno agarra y dice, bueno, Cristo es Dios, está bárbaro, espectacular. Es una doctrina fundamental, nosotros lo tenemos ahí. Pero ¿cómo se llegó a pensar eso? ¿Cómo llegaron los evangelistas, aquellos que escribieron los evangelios, los apóstoles, los discípulos? ¿Cómo llegaron a armar todo ese entramado? ¿Qué historias se contaban en la iglesia? Alguno va a estar tentado y decir, no, se leía la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios si no estaba escrita en la Biblia? El Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Qué se contaban? Historias de Jesús. Se contaban historias, no sabés, caminó sobre el agua, no sabés, multiplicó la comida, no sabés, sanó una mujer con flujo de sangre, no sabés las cosas que hizo Jesús, hizo esto. Y entre muchas cosas deben haber contado lo que también se les ocurría, ¿no? Porque siempre está el que, ¿vieron? El que tiene sueños, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, no sé, a mí, y le pareció bárbaro que Jesús también hiciera otras cosas. Y empezaron a contar. Y entonces todo eso, lo sobrenatural de Jesús, todas esas cosas, Jesús prácticamente como Apolo, prácticamente como Zeus, así un Hércules, un Dios poderoso, era eso lo que se contaba porque era lo que más le gustaría escuchar a la gente. Ahora Juan tiene que decir algo. Está todo bien. Está bárbaro, Jesús es Dios, todo grosso. Pero ojo que Dios no es una idea. Ojo que Jesús no es una idea. Ojo que Jesús no es como esos personajes que tenemos de la mitología griega para contar alguna historia sobre alguna situación y darle cierto cierre a algunos temas, ¿no es cierto? No es como Esculapio, ¿no es cierto?, que era descendiente de algún dios que empezó a sanar y por medio de eso se creó la medicina y por medio de eso se hacían baños rituales y todo eso. Entonces había que contar toda una historia. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, Juan dice, Jesús no es así. Jesús no es una historia. Jesús no es un personaje. Jesús es patente, Jesús es real. Nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros caminamos con Él. Las cosas que nosotros le contamos, nosotros las vivimos. No se equivoquen con Jesús. Jesús es alguien real. Y en este tiempo de Navidad, y en este tiempo, en esta era, ¿no es cierto?, en la cual vivimos, continuamente uno va y le pregunta a cualquier persona, ¿no? No sé si creo en Jesús, qué sé yo. No sé si creo en la encarnación, no sé si creo en esas cosas que me propone la Iglesia. Y digo, me propone la Iglesia, y digo iglesia, y digo todas las iglesias. Y digo iglesias católicas, ortodoxas, evangélicas. Porque la encarnación es algo que creemos todos en común. Entonces, vos le vas a preguntar a muchas personas católicas, practicantes, con todos los sacramentos realizados, y personas evangélicas, nacidas de nuevo, bautizadas, comprometidas en la iglesia, no sé, qué sé yo, no sé si creo en Jesús, en esa parte que dice que Dios encarnado, qué sé yo. Es una buena idea. Jesús es una buena idea. Es un lindo lugar donde... La iglesia es un lindo lugar donde criar los chicos.
Antes que anden por ahí, es mejor que estén más sana la iglesia. Bueno, pero dicen, total, la doctrina no importa. No importa, lo importante son los valores que eso impone. Los valores eso es lo que vale de Jesús. ¿Qué importa si nació, si no nació, si murió, si no murió? ¿Qué importa eso? Lo que importa es la historia que relata los valores de la vida cristiana. Y uno se ve tentado a esas cosas. No sé, qué sé yo. Lo que importa es que uno lleve una buena vida. Es eso. Que uno lleve una buena vida. Que Jesús nos sirva para saber de qué estamos hablando. El problema es que esas cosas es como darte la cabeza contra la pared con la salvación por gracia. Y es que la gracia no permite esas cosas. Porque uno, al pensar de esa manera, empieza a pensar que no es tan malo como para necesitar un Salvador. Es una buena idea, hay que vivir una buena vida. Eso nos tiene que llevar a inspirarnos para que nosotros hagamos buenas obras. Porque lo importante son las buenas obras. Y yo hablo muchísimo de las buenas obras. Pero las buenas obras motivadas ¿por qué? Pero las buenas obras ¿en base a qué? ¿Motivadas o como consecuencias de algo? Entonces, uno puede, bueno, pero si hago buenas obras, entonces no necesito un Salvador. No somos tan débiles entonces. Quiere decir que podemos recomponernos este mensaje, porque la fe viene por el oír, entonces oigo, me apropio de ese mensaje, lo pongo en práctica, y ya está. Eso es la salvación. Quiere decir que yo era débil, escucho, me hago fuerte y puedo llevar adelante una vida como la gente, o como Dios. Y en verdad, el Evangelio de la Navidad es que todos esos pensamientos están equivocados. Ese es el mensaje de la Navidad. De ninguna manera ninguno de nosotros se puede ganar el derecho al cielo para estar con Dios. Ninguno de nosotros tiene los recursos morales, éticos, para que podamos vivir como seres humanos civilizados. En cualquiera de estos casos, en cualquiera que uno tome, que uno crea que puede ganarse los méritos o que no es tan débil como para poder llevar a cabo una vida agradable a Dios, cualquiera de esos casos es para que uno viva en temor constante a perder. Bueno, yo estaba caminando bien, pero algo pasó y puede volver a pasar. Y es un problema esto, es un problema, porque la Navidad fue una realidad. La Navidad ocurrió de verdad. La Navidad es una realidad y tiene que ser patente. Y eso es lo que debemos celebrar y eso es lo que tenemos que recordar en estas fechas. No recordar los valores de la Navidad, recordar que la Navidad fue verdad, que fue una realidad. Uno a veces piensa, en la Navidad, todas esas cosas como, bueno, son cosas para que nos inspiren, ¿no? Tiene esa idea, ¿no? Bueno, inculca unos valores que están bien y todo. Pero lo bueno es que nos dan ejemplos para seguir, nos dan ejemplos a seguir constantemente. Quiero que vean el testimonio de Juan el apóstol en la primera epístola, el texto que estamos viendo. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, no solamente que lo vio, sino que lo contempló. Acuérdense que venimos hablando hace varios tiempos de la contemplación, de esta cosa de no solamente leer las cosas, no solamente leer la palabra de Dios, repetirlas como loro, sino de contemplar la palabra de Dios, pensar en esas cosas y meditar en esas cosas. Lo hemos visto con los ojos, lo hemos contemplado y lo hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos, no les anunciamos otra cosa. Esto es lo que le estamos anunciando. Este es el mensaje. Cuando hablamos de la cruz, no hablamos de algo que
se nos ocurrió, no es algo que nos contaron, es algo que nosotros vimos, nosotros estuvimos ahí. Y Juan lo puede decir de primera mano, porque acuérdense que uno de los que estaba al pie de la cruz era Juan. A uno a los cuales Jesús le habló desde la cruz del Calvario es a Juan, cuando le dice, he aquí tu madre, ahí tu hijo, ¿no es cierto? Uno de los que le habla es a Juan, y Juan dice, esto le estamos anunciando. Esto le estamos anunciando con respecto al tema de la vida, con respecto al tema del verbo de la vida. Que esta vida se manifestó, que esta vida se hizo carne, que esta vida fue patente. Nosotros la hemos visto y damos testimonio, testificamos. Acuérdense que la palabra testigo es mártir. Y de ahí tomamos la palabra después mártir, para aquel que da la vida por una verdad. Yo doy testimonio con mi vida. Uno dice, no, porque no sabes, fuimos al hospital a visitar enfermos, dimos testimonio. No, porque no sabes, fuimos a la escuela de mi hija, dimos testimonio. Y uno dice testimonio como quien dice agua va. Testimonio es dar la vida por eso, por lo que uno está diciendo. Uno se juega el pellejo cuando da testimonio. Eso es testimonio. Uno dice, bueno, la hora de las ofrendas, de las peticiones y todo, dice, no, quiero dar un testimonio. Bueno, no sean tan rápidos para levantar la mano. Digo, sabiendo que aquel que da testimonio es un mártir. O sea, aquel que se juega la vida por lo que cree, no es tan livianito como para decir, no, bueno, doy testimonio. Quiero contar un testimonio. Ayer no tenía para comer y me trajeron 2 kilos de mandarina. Uy, quiero dar un testimonio. Testimonio es mártir, dar la vida, entregar la vida, jugársela. No sé cuánto se juegan por 2 kilos de mandarina, pero digo, la vida vale un poquito más, ¿no? Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. O sea, nosotros sabemos que estaba con el Padre, Jesús nos contó esas cosas y que se nos ha manifestado. Todos hablan del Padre, todos hablan de Dios, todos hablan de esas cosas. Bueno, ¿a cuántos se les ha manifestado esa verdad? Uno habla de Dios como Padre, y uno tiene dice, no, bueno, es como mi papá terrenal, es así, es bonito. Pero Padre habla de creación, Padre habla de haber salido de ahí. Habla de imagen, habla de semejanza. Habla de un montón de cosas que nosotros no tenemos en cuenta cuando llamamos a Dios Padre. Una iglesia muy liviana de palabras. Pero todas las iglesias son así, somos así. Por eso de vez en cuando hay que tomarse un par de minutos, sentarse y decir, ¿qué estoy creyendo? Realmente cuando oro y digo Padre nuestro, ¿me estoy comportando como hijo? Tengo en cuenta que es nuestro, que no es mío, que es nuestro. ¿Cómo me estoy comportando con mis hermanos para decir Padre nuestro? Porque nuestro es tenemos algo en común. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos en común como iglesia? Porque acá lo que dice el apóstol Juan es, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque la Navidad tiene una característica. Nos viene a traer comunión. Nos viene a mostrar que somos uno en Cristo Jesús. Nos viene a mostrar que Dios vino a formar una familia. Es para que tengamos comunión entre nosotros. Pero dice, ojo, porque la comunión no se basa ni en la comida, ni en la bebida, ni si hacemos chistes, ni si nos llevamos bien, no si tenemos los mismos gustos. De eso no se trata la comunión, dice Juan. Fíjense lo que dice a continuación.
Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro punto en común, no son todos los demás puntos en común. De eso se trata la Navidad. De que por medio del nacimiento de Cristo, nosotros tenemos comunión con el Padre. Que Dios se vino a hacer patente en nosotros, que ya deja de ser la historia de nuestros padres, ya deja de ser la historia de, bueno, estuvieron 40 años en el desierto. No. Jehová de los ejércitos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la Navidad, esa es la Natividad. De eso se trata la comunión. No se trata de un montón de fechas, no se trata de lindos programas en la iglesia. Se trata de Jesucristo. Se trata de Dios con nosotros, de Emmanuel. Y digo, es un desafío, la Navidad es un desafío. Así como el Evangelio es un desafío, así como creer es un desafío. Es un desafío porque, ¿por qué, no? No era difícil para los primeros cristianos creer que Jesucristo era Dios. ¿No es cierto? Porque decían, bueno, César era un hijo de Dios. El César era un hijo de Dios. Es más, César, que no fue César, sino Julio César, que no tenía el título de César, sino que era emperador, se creía que era un mensajero de los dioses. Y que el espíritu de César se encarnaba en cada uno de los emperadores, por eso se llamaban Césares. Eran Césares. El primer César, ¿cuál fue? César Augusto. Y dijo, yo soy César y soy Augusto. No se llamaba, Octavio creo que era, o algo así, si no me equivoco. Pero era Augusto, ¿por qué? Porque era magnífico. Augusto es eso, magnífico, alguien lleno de realeza, pero aparte era César, tenía el espíritu de César, el espíritu de conquista de César, esos espíritus. Entonces eso más o menos era creído por la gente. Los faraones de Egipto eran todos hijos de los dioses. No es que, no, vos sabés que aquel es hijo de Dios. Pero qué locura, ¿cómo vas a decir eso? No, si todos creían eso. Ahora el tema era que el Dios de la vida, el Dios creador, el magnífico que era Dios y todo, se había encarnado, pero no se había encarnado en un emperador. Se había encarnado, como leemos los días miércoles, en un nazoreo, no en un nazareno ni en un nazareo, en un nazoreo, que era de los judíos, la tribu más pobre y más berreta que había en todos los lugares. Que como decíamos al principio, no había entrado en una carroza desde el cielo con todas las nubes. No, en un pesebre. Con ropas, porque uno dice, no, bueno, pero tenía mirra, incienso y... Sí, pero eso fue 3 años después. Porque todos ponemos a los reyes en el pesebre. Primero que no eran reyes, eran magos. Pero no estaban en el pesebre. Ellos lo fueron a visitar después a la casa. Ahí en Belén estaban los pastores nada más. Y la Biblia habla de eso. Habla de que estaban los pastores nada más. Los pastorcitos. No los pastores encumbrados que hay ahora. No, esos no. Los pastores de ovejas, los pastores... Una de las profesiones más berreta del planeta, ¿no? Porque los pastores no estamos hablando ni siquiera... No, porque pensamos que son los del campo, ¿viste? Los que te van y te cortan rutas ahora. Porque no quieren las retenciones. No estamos hablando de esos, ¿eh? Estamos hablando de pastores que cuidaban las ovejas de otros. Esos eran los que estaban ahí con Jesús. Nació rodeado de pobres, pobre. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Jesús era rico. No tenía una empresa constructora. No usaba un Armani
no usaba nada, era un tipo que no tenía dónde apoyar la cabeza. No tenía tierra, no tenía trabajo, era un changarín, porque no es que tenía una carpintería con todas las máquinas y era dueño de Class Furniture. No, era un changarín que iba haciendo changas por la calle con alguna herramienta, con alguna cosita, con algún serrucho, vaya a saber uno. Pero era eso, era un albañil aparte, porque la carpintería en ese momento se trataba de albañilería, ¿no? Uno la ve ahí en la película y bueno, obviamente la película no te va a mostrar todo, pues, si no, no la ve nadie. Pero digo, no, uno ve la película la Pasión y dice, uy, mirá, hice una mesa, esto algún día se va a utilizar. Y está haciendo una mesa para estar sentado. Bueno, las mesas en esa época eran del piso, porque se comía, acuérdense, acostado. Bueno, ve cómo ubicamos cosas y eso nos queda en la cabeza. Bueno, Jesús no era rico, no era dueño de una empresa, Pedro no tenía una empresa naviera, no era pescarmona, nada, no pensemos de esa manera. Jesús era pobre, se rodeó de pobres, los que caminaron al lado de él eran pobres, no tenía dónde caerse muerto. De hecho, tuvo que ir a una tumba prestada porque ni siquiera tenía una tumba, no tenía un lugar donde parar fijo, porque paraba en Capernaum, que no era la ciudad en la que él vivía. No tenía nada, las mujeres que lo seguían lo bancaban, le bancaban el ministerio porque no tenía plata, no podía subsistir por sus propios medios. Y era Dios. Entonces saquémonos todas. Por eso es tan increíble la Navidad. Cuando uno cuenta todas estas cosas, uno la pone en el pesebre, qué sé yo, ahí, y le pone todos los regalitos de oro, todo, y dice, mirá, Jesús era rico. No era rico. Posiblemente el poco dinero que le hayan alcanzado los magos haya servido para poder viajar a Egipto en el tiempo que tuvo que rajarse porque lo iban a liquidar antes. Para eso simplemente. Pero tenemos que sacarnos esas ideas de la cabeza. Entonces, cuando pensamos de esa manera y pensamos que estamos celebrando el cumpleaños, por más que no sea esa la fecha, no importa. No es. Ese es el día del sol máximo. Está bien, no importa. No importa que esa fecha era para otro Dios y ahora es acá. Bueno, listo, la redimimos también. Hemos redimido tantas cosas en nuestra vida, una fecha, ¿qué nos puede pasar? Pero cuando pensamos de esa manera, cuando pensamos en ese Jesús pobre entre pobres, ya no tenemos tantas pretensiones ni de regalo, ni de vestido, ni de la mesa tiene que ser así, ni de tanta celebración, ni de arbolito de Navidad. ¿Vieron lo que vale un arbolito de Navidad? Yo casi me muero el otro día. Fui a La Conga. Ahora después me escucha la hermana de La Conga, porque una de las dueñas es cristiana. Me escucha, loco, bajen los precios. 12 lucas un arbolito de Navidad. Paremos la moto. Tenés que vender un riñón para ir dejarme de hinchar. Pero digo, uno ve eso, piensa que, no se puede sin pan dulce. 800 mangos el pan dulce de Plaza Mayor. Paren un poco la moto, muchachos. Primero que tiene 200 millones de calorías el 24 de diciembre, que hace 30 grados. Pero digo, fíjense, la gente se gasta lo que no tiene y se endeuda todo para las fiestas. Y la fiesta tendríamos que pasarla entre los pobres, comiéndolo de todos los días, celebrando algo, que nos ha nacido un Salvador. Porque ese es el mensaje de la salvación, pero es algo tan sencillo que por eso termina siendo increíble, no por lo difícil que es, sino por lo fácil que es. Por lo fácil que es la salvación, por lo simple que es la Navidad. Nos resulta tan increíble porque nosotros todos tenemos que hacer, ¿viste? Cumplimos un año el otro día a la iglesia, un bardo dando vuelta a todo, pues, qué sé yo. Esperemos que cumplamos más. Digo, no será la última.
Iba a decir, no será la primera. Sí, ya sé, yo como igual, no te hagas problema. Pero esto es lo último, te prometo. Dice el apóstol Juan, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Nuestra alegría, o como dice otra traducción, la alegría de ustedes. Para que la alegría de ustedes sea completa. Pero ¿cómo? Si ya habían creído que Cristo era Dios. Si ya habían creído todas esas cosas. ¿Cómo que la alegría no estaba completa? No estaba completa, dice Juan, si es una ilusión. Si es una ilusión, no es completa. Si nos juntamos alrededor de ideales en la mesa de Navidad, nuestra alegría no puede ser completa. Bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, vivimos una linda vida. ¿Qué será después de esto? Moriremos y nos recargaremos en una cucaracha. Y alguien te ve después y te dice, no cambiaste nada, ¿no? Dice, ¿qué pasará, no? Nos uniremos al universo. ¿Qué pasará? O no pasará nada, o será la nada misma. Polvo somos, al polvo volveremos. Bueno, es eso, se acabó la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. A lo mejor es eso. Y uno piensa en todas esas cosas. Pero la Navidad, para que el gozo, para que la alegría sea completa, tiene que ser algo real. Que nosotros podamos decir como Juan, que lo hemos oído, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, que lo hemos contemplado, que lo hemos tocado con las manos, y que anunciamos estas cosas, y que somos mártires, y que somos testigos de todas estas cosas, que estamos dispuestos a desperdiciar, entre comillas, a desperdiciar nuestra vida en Jesús. Dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, tendrá vida eterna. Estamos todos rogando porque salga una droga o algo que cure todas las enfermedades, que no, una plaga, a ver si me muero, uy, a ver acá la enfermedad tal o cual, ay, me muero, qué sé yo, que esto, que el otro, y tenemos vida eterna. Y tenemos vida eterna. Pero ¿saben lo que pasa? Que eso es toda una ilusión para nosotros. Porque si la iglesia no fuera una ilusión, porque si realmente Jesús fuera algo real para nosotros, si nosotros realmente pudiéramos ser mártires, que demos la vida. No, hoy no voy a la iglesia porque no tengo ganas, estoy desganado, no, viste que aquel me mira mal, el pastor siempre predica romano, me tiene podrido con romano, siempre predica romano. Ya me lo sé en memoria, romano, ¿qué me importa? No, uno lo piensa de esa manera, está bárbaro, o sea, quédate en tu casa, flaco. Quédate en tu casa. Es así. No vengas acá y, como te dije el otro día, acordate después de hacer la valija con ropa livianita porque va a hacer calor. Va a hacer calor porque así como digo, Cristo es real, digo el infierno es real. Nadie está negando eso, ¿eh? Y allá en el horno se vamos a encontrar un par. Entonces, nuestra alegría no es completa. ¿Por qué uno dice, soy cristiano, pero acá me anda la vida, qué sé yo, acá? ¿Por qué? ¿Por qué tu gozo no es completo? Porque Cristo no es real para tu vida. Porque no estás creyendo estas cosas. Porque a lo mejor el Evangelio es una buena idea para vos. Bueno, qué sé yo, antes andás sacrificando pibes o andás matando gallos con los zumbandistas, qué sé yo, el Evangelio por lo menos no hacemos esas cosas, dice uno. Dice, en vez de andar adorando al gauchito Gil, bueno, acá por lo menos somos mejores, ¿no? Nos golpeamos el pecho como el fariseo, ¿no? Que se golpeaba el pecho y decía, no se golpeaba el pecho, que tenía la cabeza levantada y decía, gracias a Dios que no soy como estos. No. Pero ese es el tema, es creer. Recuerdo, no sé si alguno ve El Señor de los Anillos o ha leído el libro, ¿no?
ahí en el regreso, ¿cómo era? ¿No? El retorno del rey. En el libro del retorno del rey, el mago Gandalf, estaba todo muy sombrío, estaba todo muy, las cosas se habían pasado de marrón oscura. Y él dice algo, anoté la frase del libro. Dice, la preocupación y la tristeza que acá. Dice que por debajo de la preocupación y la tristeza que experimentaba hay una gran alegría, un manantial de alegría que si empezaba a brotar bastaría para que todo el reino estallara en carcajadas. Si nosotros pudiéramos entender la verdad de Cristo, si nosotros pudiéramos entender la verdad de la encarnación, la verdad de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, todas estas cosas que nos parecen tan difíciles de afrontar, tan tristes, se transformarían en carcajadas, se transformarían en gozo. Por eso el apóstol Juan nos dice, yo le estoy contando todas estas cosas, estoy dando mi vida para que ustedes entiendan que este Jesús del cual estamos hablando y del cual se cuentan tantas historias, fue real. Y doy mi vida para que ustedes entiendan eso, para que tengan comunión con nosotros. Y la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Y estas cosas se las cuento para que su alegría sea completa. Vamos a orar.